Después, para que no digan que los comunitarios somos vagamundos. Después no va a pasar nadie por ahí, ni para Santiago, ni para Moca. Vamos a parar todo. Nuestro canto viva Jesús, y del mundo a la paz nos tendremos, nuestro invito glorioso retorno. Si no hay carretera, aquí va a haber candela. Si no hay carretera, aquí va a haber candela. Si no hay carretera, aquí va a haber candela. Si no hay carretera, aquí va a haber candela. Lo primero que hacen ellos, los políticos, es venir aquí, casa por casa, ahí sí vienen, casa por casa, a que le brinden café, a hacer reuniones, a hacer convocatorias. Oigan nuestro clamor, que esta es una comunidad pacífica y productiva. Siempre lo hemos dicho. Aquí nunca, como dice la señora aquí, la presidenta, nunca se ha oído un caso ni de robo ni de nada. Aquí no se pelea ni se hace nada, ni usamos vicios. Somos gente que nos levantamos a las 7:30 de la mañana a trabajar y merecemos estos 2 kilómetros de carretera porque ya estamos cansados de apoyar al gobierno, vienen y el gobierno van. Y siempre estamos en apoyo de todos para que nos vayan a resolver. Y siempre nos echan en el saco del olvido. En Estancia 9 estamos, aquí se produce cerdo, se produce huevo, se produce gallina, se produce mucho plátano. Estamos en un lugar donde es productivo. Por favor, a las autoridades, este llamado al senador, que nos ayude, al mismo síndico que nos prometió ayudarnos para esta carretera, que no nos echen en el olvido, que nosotros, los tiempos vienen y se van, así que ya ustedes saben. El señor Guarocuya está dispuesto a colaborarnos con los equipos pesados, con la reparación de la carretera, para que solamente Obra Pública venga y tire el asfalto. O sea, estamos pidiendo poco, como quien dice ya, ¿eh? Le hacemos llamado directamente al senador y le hacemos llamado directamente a la gobernadora, para que sepan que ya el síndico está a la mejor disposición de venir a ayudar a la comunidad, para que ustedes puedan tomar su carta en el asunto y resolvernos eso. Es un favor, esto es una comunidad decente, como lo ha venido demostrando con 4 marchas pacíficas, decente, para que ahorita no venga la policía y diga que fue un intercambio de disparos, o que mataron uno, o que hay ladrones, que hay... Esto es una comunidad decente. Aquí ya eso será al extremo, que se llega a quemar una goma, para poder nosotros entonces ser escuchados por las autoridades competentes. Vuelvo y reitero, el síndico está en la mejor disposición de ayudar a la comunidad, porque ya se comprometió a traer los equipos pesados para los 2 kilómetros de carretera y acondicionarla para que solamente venga a Obra Pública a tirarnos el asfalto. Así que ya lo saben, para que tengan eso pendiente. Y las autoridades, tanto el senador de la provincia de Payá, la gobernadora y los 4 diputados, se están haciendo los sordos, los ciegos y los mudos. Son 2 kilómetros de carretera que comunica Estancia Nueva, El Barrancón, Monte de las Aguas. Una comunidad de gente trabajadora, de gente honesta, que cosechan plátano, yuca, batata, vegetales, también huevo, pollo y cerdo. Y no pueden sacar esos productos al mercado, se les pierden todo. Ya el señor alcalde, el señor Guarocuya, se comunicó con dirigentes comunitarios de esta comunidad y se comprometió a reparar el camino, la carretera, los 2 kilómetros, con acera y contenes, y dar un mantenimiento a la carretera para que el Ministerio de Obras Públicas, que no hacen nada, ni escuchan el clamor de la gente, asfalten los 2 kilómetros. Son 2 kilómetros de carretera, pero a ellos no les conviene hacer estos 2 kilómetros, pero sí les conviene hacer una carretera de 70 kilómetros y 50 kilómetros, porque todos sabemos el provecho económico que sacan de ahí. Esperamos que esta sea ya la última protesta pacífica para llamarle la atención a los funcionarios de la provincia de Payá y del país. Tenemos ya un promedio de unos cuantos meses que yo fui a donde el señor Guarocuya, la señora Julia María Castillo, Luis Oscar y yo, nos prometieron que iban a tirarlo en el asfalto, ¿verdad?
Entonces nosotros estamos en espera, porque ya nosotros, todos los callejones, que solamente quizá hay 2 casitas en cada callejón, eso por ahí jobo, por todos los lados, nos tienen a nosotros aquí en el Barrancón en espera. Aquí en el Barrancón hasta ahora no se ha oído mentar que nadie mató, que nadie violó, que nadie peleó. Aquí es una comunidad tranquila, aquí es una comunidad de oración, una comunidad que si un vecino necesita un plato de comida, el vecino se la cede. Si un vecino necesita una medicina, hagamos colecta para esa medicina de esa persona, que a nosotros nos tiene muy aislados. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.